Bienvenidos a Historias detrás de un swing. Soy Marco Farías y en el episodio de hoy hablaremos sobre la intersección entre la paternidad y los deportes. Por ello nos acompaña José Manuel González, quien ha estado ligado al golf durante más de medio siglo y desde hace más de una década acompaña a su hijo Lucas a diversas competencias nacionales e internacionales. Actualmente es el presidente del Comité Infantil Juvenil de la Federación Mexicana de Golf. Tiger Woods dijo una vez: no obligues a tus hijos a practicar deportes. Mi papá nunca me obligó a jugar golf. Lo que importa es el deseo del niño, no el deseo de los padres. José Manuel, qué gusto tenerte aquí, de verdad un placer que nos acompañes en Historias detrás de un swing. Muy contento de estar aquí, Marco. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo sé que desde pequeño practicas muchos deportes, no solo golf. Así que cuéntame un poco cómo nace esa pasión por el deporte. Yo crecí en una familia de futbolistas. Ya sabes que me dicen la Calaca, y la Calaca es en honor a mi tío que fue futbolista profesional, que inclusive jugó el Mundial de 70. Entonces, literalmente yo nací con un balón en los pies, ¿no? Pero por ahí de los años 70, nosotros vivíamos en Tlalpan y mi padre, los jefes de mi padre, del trabajo de mi padre, jugaban golf. Y mi padre, en un afán por acercarse a ellos y por tener más tiempo, digamos, cerca de ellos, un día lo vi tomando su primera clase de golf en el Club de Golf Cuernavaca, que recordarás que estaba sobre la costera Miguel Alemán, el Club de Golf Acapulco, disculpa. Okay, sí. Sobre la costera Miguel Alemán, que mucha gente no lo sabe, pero eran 18 hoyos. Ahora son 9 nada más. Los otros 9 hoyos es lo que se convirtió en el centro de convenciones de Acapulco, que hoy está ahí, digamos, ¿no? Y en aquella ocasión lo recuerdo tomando clases de golf. Me llamó mucho la atención, y a partir de eso él se hizo socio de los tabachines y empezábamos a ir a los tabachines los fines de semana. Al principio jugábamos tenis y jugábamos en la alberca. Él jugaba golf con quienes eran sus jefes, ¿no? René Martínez Hostos y el arquitecto, el ingeniero Néstor Escalante. Y es entonces que pues en algún momento empecé a tomar algunas clases ahí y empecé a jugar golf, ¿no? Aunque yo seguía jugando tenis y íbamos a nadar. Y además a los niños nos dejaban jugar en las tardes. Entonces, pues empezó a ser como una inquietud, ¿no? Algún par de años después vivíamos en Tlalpan y mi padre se hizo socio del Club de Golf México. Y empezamos a tener el golf mucho más cerca. Yo soy el mayor de 7 hermanos y pues ahí estaba Remigio en las jaulas del fondo, donde hay un zoológico que alguna vez hubo en el Club de Golf México al fondo, ¿no? Y ahí empezaba uno a tomar sus clasecitas en unas jaulas. Era cuando usabas spikes de spikes. Entonces, una parte que era como muy interesante como niño era poder caminar y que sonaran los spikes, ¿no? Eso era como una graduación en aquel entonces. Eras golfista, ¿sí? Era una forma de distinguir a los golfistas, ¿no? Era cuando los zapatos tenían pelitos arriba todos y así fue, ¿no? En algún momento, yo siendo tenista, me empezó a gustar más el golf. Yo seguía siendo futbolista. Todos los fines de semana jugaba fútbol y te estoy hablando de los 14 años, todo eso, me pasé al golf y empecé a tirar bolas literalmente en el Club de Golf México y se empezaron a hacer amigos míos, o yo me empecé a hacer amigos de varios de los jugadores buenos del club. Nachito de León, en paz descanse, y de quien tengo un cariñosísimo recuerdo, pero estaba Rubén Morfín y estaba Jorge Mario Chirisola, Eugenio Nava, Milton Reynolds, en fin, había un grupo muy grande ya de golfistas de aquel entonces que ya jugaban la gira infantil, ¿no? Para mí la gira infantil, pues ni tenía ni idea de qué se trataba, ni mucho menos, y además yo tenía un problema, yo jugaba fútbol, mucho fútbol. Era yo seleccionado de la escuela y jugaba yo los sábados, a veces los domingos en el Asturiano, y entonces no había manera de que yo me pude haber comprometido a jugar la gira porque yo tenía el compromiso con el equipo de ser futbolista, pero yo seguí siendo golfista y empecé a crecer. Mi cercanía con Nachito de León, pues le aprendí muchísimo, ¿no? Él llegó a ser el mejor amateur de México y claro que en alguna ocasión, pues ya me tocó ir al Nacional Interclubes, muy chiquillo, en 1978, en el Pierre Marqués, ¿no? Mis compañeros eran Juan Cerdá, el hijo del profesor Cerdá, que era un tipazo, eran Ramón de León y Jorge Turrent, que eran golfistas de los tabachines, ¿no? Jorge hizo un gran papel y empezamos a disfrutar un poco la competencia del golf, que me parece que es algo apasionante, ¿no? Básicamente era yo el único golfista
de mi familia en términos de ser 7 hijos. Los demás estaban muy pequeños y el resto se había concentrado en otros deportes como el tenis, ¿no? Mi padre jugaba, sin duda, ¿no? No jugaba mucho ni nada, pero jugaba, ¿sí? Yo seguí creciendo, participé en algún nacional infantil en Tequisquiapan, me fui con el Chulo, con Carlos de Garreta, y en aquel entonces, no sé si los papás estaban tan ocupados educando tantos hijos que cuando te sabías amarrar las agujetas, literalmente estabas graduado. ¿Sí? Y eso implicaba que al Nacional Infantil Juvenil que fue en Tequisquiapan, pues cuando yo me fui, mi papá me dijo, aquí está dinero, ¿no? Claro que no había celulares, y habla si te pasa algo, ¿no? Y entonces Carlos de Garreta y yo emprendimos a la estación de los 100 metros, tomamos un autobús a Tequisquiapan, nos bajamos en Tequisquiapan a buscar hotel, la primera noche nos cambiamos porque no nos iba a alcanzar con nuestros presupuestos, jugamos ahí en el Club de Golf Tequisquiapan, ese Nacional Infantil Juvenil, y nos regresamos, ¿no? Y claro que nuestros padres no supieron de nosotros en 5 o 6 días, ¿no? Ese era el golf infantil de entonces, era un golf donde pues cada quien se rascaba con sus uñas y donde teniendo un padre con tantos hijos y muy involucrado en fútbol y eso, tampoco es que me iba bien, nunca me iba a ver, no, no tenía tiempo, no por falta de cariño ni mucho menos, ¿no? Entonces, seguí creciendo, me gustó muchísimo el golf, después me volví un buen doble A, pienso, ¿no? Competimos, tuve algunos buenos lugares en el club, jugué los interclubes del Valle de México y hoy puedo decir con gusto que yo tengo, a mis 61 años, debo tener 52 años jugando golf, una vez a la semana. Por lo que dices, es un gusto por el deporte que se ha pasado de generación en generación en tu familia. ¿Cómo empezó tu rol como padre de un deportista? Pues mira, lo primero que sucede es que el golf se volvió una pasión, ¿no? Que es algo que es muy fácil que suceda. El golf tiene muchos atractivos y todo eso, ¿no? Habiendo crecido golfista, habiendo desarrolladome habiendo llegado a jugar en un razonable, buen nivel. Nunca estuve a nivel nacional rankeado en absolutamente nada, pero pues algunos buenos scores tuve y algunas cosas que me hicieron pensar que pues, podía jugar, digamos, ¿no? Y eso me permitió estar cerca de muy buenos jugadores y se volvió una pasión. Y lo que pasó a partir de entonces es que el golf me acompañó a todos lados. ¿Sí? Yo dejé de ser socio del Club de Golf México porque me fui a vivir a Querétaro. Lo primero que hice en Querétaro fue ver dónde podía yo jugar golf, ¿no? Ya recién casado y jugué en Juriquilla y también pues conocí a la Sociedad Golfística de Querétaro y el golf formaba parte de lo que haces en toda tu vida, ¿no? Los fines de semana tenías que tener muy bien planeado dónde jugabas. En Querétaro se jugaba los miércoles, entonces, pues quienes en su momento teníamos algo de tiempo, nos tomábamos la tarde de los miércoles y los miércoles era jugada y luego dominó y algunas que otras veces un par de whiskies. Y entonces el golf me ha acompañado a todos lados donde fui. Tengo 4 hijos, Sebastián, Paola, Lucas y Bernardo. Y Sebastián jugó la gira infantil a los 7 años del centro, ¿no? Cuando Jorge Mario Cherizola y el Morro, Herbert, estaban dirigiendo toda esa parte, ¿no? Ahí conocí a Yayoy. Yayoy ya estaba a cargo de las niñas en el centro. Te hablo de más o menos el año 2000, quizá, ¿no? Después, por algunas circunstancias, yo me regresé a vivir a México y mis hijos grandes siguieron creciendo en Querétaro y no pude acompañarlos en su desarrollo. No son golfistas, digamos, ¿no? Y así hice que regresé a México. En algún momento me convertí en socio del Club de Golf La Hacienda, donde yo ya tenía muchos amigos, ¿no? Uno en particular, el Castor, a quien conocí en circunstancias particulares fuera del golf, y muchos más, Saúl Bretón, Paco Alonso, Rafa Montalvo, etcétera, etcétera. Y en La Hacienda, pues ya estaban Lucas y Bernardo pequeñitos y empezaron a tomar sus primeras clases, ¿no? Para mí, teniendo una pasión como la que tenía por el golf eh, y habiendo disfrutado de tantas cosas por el golf, para mí me parecería un acto de amor el poderle compartir eso a mis hijos y que pudieran disfrutar de más o menos lo mismo, ¿no? Y ese fue el inicio, ¿no? Por ahí Melitón les dio sus primeras clases a Lucas, ¿no? A Bernardo también. A Bernardo no le gustó el golf. Y por otro lado, pues estaba Marco Pilar en aquel entonces, que también les dio sus pininos, ¿no? Y tal cual, ¿no?
En algún momento, el Castor, que era muy buen amigo mío, me, me invitó a que Lucas formara parte ya de la gira infantil, ¿no? Él estaba muy metido ya en infantiles, sus hijos mayores que yo conocía, ¿no? A Luis y Alfred, estaban en la gira y el Castor estaba muy involucrado en la AGBM ya desde entonces. Y entonces, pues empecé con mis pininos de llevar a Lucas a la gira infantil juvenil, ¿no? Que al principio es muy simpático. Eh, Pienso que a veces a los pobres niños les hace daño tener un papá tan apasionado que los lleve al gol, ¿no? Porque a esa edad empiezas a ser un poco crítico de su evolución cuando a veces falla un pot de 20 centímetros, ¿no? Este, y son cosas. Pero ahí ese fue un poco el inicio de por qué Lucas empezó a jugar golf y le empezaba a tomar gusto, ¿no? También era futbolista. Me quedo con lo que dijiste de a Bernardo no le gustó, ¿no? Porque es algo que incluso yo lo he hablado con mi esposa y siempre le digo, tengo un hijo, viene otro en camino, le digo, yo quiero que jueguen golf. Y de pronto ella me dice, oye, pero si no les gusta el golf, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Cómo se vive esa parte? Mira, es muy interesante, ¿no? Bernardo es un tipazo, es uno de mis hijos que es muy creativo, es artista, ¿no? Y tiene, digamos, como otro tipo de afinidades y cuestiones, ¿no? Cuando en algún momento me cambié de casa y me hice socio de Bosque Real, a los dos los metí a la clínica, ¿no? Había una clínica y que tomaran clases y que empezaran a aprender el golf y toda esta parte, ¿no? Bernardo me decía, pa, no me gusta. Y yo lo que le pedí a Bernardo, como se lo pedí también en el fútbol, es termina la temporada de un año y terminando la temporada evaluamos si te gusta o no te gusta, ¿no? Y inclusive lo metí en la gira de promesas, porque no le daba para la gira principal. Y la gira de promesas, fuimos inclusive a Pachuca a la final, ¿no? Yo cadeando a Bernardo, que no le gustaba el golf. ¿Sí? Y él fue muy generoso conmigo y terminó el año, ¿no? Y casi terminando ese último vieja, papá, no, me gusta el golf. Listo, ¿no? Después encontró otra pasión, Bernardo saltó caballo y lo hizo muy bien durante mucho tiempo. Y uno aprende a ver que no, el golf no es para todo el mundo, es para quien le gusta y para quien se apasiona, ¿no? Que fue el caso contrario con Lucas. A Lucas sí le gustó mucho. Y creo que esto es algo muy importante, el apoyar a nuestros hijos en lo que sea, ¿no? En cualquier tipo de actividad extracurricular, porque cada una representa un reto, ¿no? Y el impulsarlos a que por lo menos hagan algo que los aleje, sobre todo en la sociedad de ahora, de miles de vicios que hay. Sin duda. Y fíjate, te voy a contar una anécdota, o sea, muy reciente. En el último torneo Padres e Hijos del Bosque Real, Lucas no podía jugar. No quería jugar, porque al día siguiente tenía la calificación para el US Junior. Y entonces, yo ya estaba inscrito con un hijo y no tenía hijos golfistas. Y entonces Bernardo me dijo, pa, yo juego contigo. Y entonces Bernardo jugó ese día conmigo, y lo hizo como un acto de generosidad hacia mí. Y la otra cosa que me encantó es que me impresionó que le pegó bien a la pelota. Es decir, aquel año que le dedicamos a sus cuestiones básicas y de hacerlo de forma natural, sirvió y se le quedó porque el swing estaba hecho. Aunque no volvió a tocar un bastón en años, ese día tocó el bastón y no sabes qué bien la pasamos, ¿no? Y tiró un par. Digamos que no es fácil a esa edad y sin haber tocado un bastón, ¿no? Entonces, por eso es que también creo que cuando les fomentamos a los hijos la posibilidad de que aprendan golf pequeños, sin duda les va a facilitar la vida cuando se conviertan en golfistas mayores. Y es como aprender no sé si la bicicleta temprano, ¿no? Las cosas se quedan. Los movimientos y la memoria muscular de un niño se queda aunque no le guste y aunque no me digamos, ¿no? Creo que es súper interesante lo que nos dices porque lo decías y yo me quedaba pensando, ¿cuáles son los retos que implica el pues levantarte temprano, el estar preocupado por llevarlo a los entrenamientos, por la alimentación, porque tengan lo mejor al final del día para desarrollarse como deportistas? ¿Cuáles son los retos que implica como papá? Mira, lo primero que quisiera decirte es que ni siquiera lo considero un reto, ¿no? Alguna vez Astrid, mi exmujer, con quien tengo una muy buena relación, ¿no? Me decía, si tú vas a jugar golf y te citan a las 4:30 de la mañana, o sea, estás vestido y peinado, ¿no? Que no te pidamos ir a una primera comunión y estar listo a las 7 porque te va a costar trabajo.
Y básicamente tiene que ver otra vez con pasión, ¿no? ¿Qué tanto quieres participar en que le sucedan las cosas? Si hay salida a las 7 de la mañana en coral de la gira infantil, pues claro que vas a estar listo a las 6:15 en coral. No hay duda, digamos, ¿no? No hay duda. Y desde esa perspectiva, cuando hay pasión y mucha convicción, no es ni siquiera una carga, es al contrario, es algo que se va a hacer con mucho cariño, ¿no? Hasta a veces lo veo uno como positivo porque dices, voy a terminar temprano, ¿sí? Entonces, yo creo que si uno tiene la convicción de que el golf infantil para los niños es un regalo, lo demás es muy fácil hacer, ¿no? Es nada más el tipo de pasos que tienes que tomar. Se habla mucho de la parte mental en el golf. Hace ratito nos contabas, pues de pronto uno se molesta cuando los resultados no se dan, ¿no? Cuando fallan un pot de 1 metro, de 20 centímetros. La parte emocional para los papás, ¿cómo te manejas fuera del campo y obviamente tratando de no afectar a tu hijo? Pues mira, quizá podría decirte que es una respuesta que no te puedo dar porque no la conozco. Este, Debo decir que en lo personal a mí me ha costado trabajo y lo reconozco que el poder mantener, digamos, la inteligencia emocional para poder ver a tu hijo con quien tienes un vínculo, por supuesto que muy grande, ¿no? Y separarlo de la parte, digamos, técnica y todo eso, ¿no? A veces pienso que una de las cosas que son difíciles es que, y déjame hacer un paréntesis, Lucas juega mucho mejor de lo que yo llegué a jugar, ¿no? Y entonces, a veces, no sé si queremos un poco ver realizado algunas cosas que no logramos a nivel golfístico del lado de tus hijos, ¿me explico? Y entonces, al final pareciera como si la crítica fuera hacia ti mismo, de impotencia o de incapacidad de hacer lo que hacen ellos, ¿no? Y, y Lucas me decía, papá, ¿tú crees que la fallé a propósito? Y tienen toda la razón, ¿no? Tienen absolutamente toda la razón, sin duda se esfuerzan, me parece que también les da coraje a ellos el fallar ese spot, o les da porque están empeñados en hacerlo lo mejor posible, y sí creo que a veces tenemos que ser muy conscientes que como papás podemos llegar a ser injustos en las críticas que hacemos para con nuestros hijos, ¿no? Esto que dices, muchas veces uno quisiera estar adentro del campo y tirar ese pot por ellos para que no se pusieran nerviosos, pero ¿cómo se separa la parte entre ser papá y descubrir que no eres el entrenador al final del día, ¿no? Porque, como te digo, quieres estar ahí, pero no eres el entrenador. Sí, a ver, yo creo que al principio es inevitable decirle, a ver, así se agarra el grip, lo estás agarrando mal y todo eso, porque hemos jugado, digamos, ¿no? Pero yo sí creo que algo muy sano que nos sucedió es que tenga un coach y que el coach sea el encargado de entrenarlo, de decirle cómo, de quitarle, de ponerle, de etcétera, etcétera. Digamos, eso es una parte importante, ¿no? También quizá tiene que ver con que cuando nosotros crecimos como golfistas, nosotros nunca, o sea, realmente no teníamos coaches, ¿no? Ni de alimentación, o sea, no podemos ni hablar, ni mucho menos. O sea, sí había maestros importantísimos, ¿no? José Antonio Cerdá y todo eso, pero no era un coach como tal que todos los días me estuviera viendo y todo eso, ¿no? Nosotros decimos que nosotros aprendimos tirando 1 millón de pelotas y con las manos encalladas y fue un poco como prueba y error y por lo menos es mi caso, que nunca llegué a tener tan alto rendimiento, ¿no? No podría decir quizá lo mismo de Rafa Alarcón o de quienes han sido muy, muy exitosos, digamos, ¿no? Hoy creo que una cosa muy sana porque en México ya pasó algo que es que hay mucho más coaches. O sea, tenemos una generación donde muchos golfistas jóvenes de hace 15, 20 años se quedaron en el golf, se dedicaron al golf. Y hoy hay mucho más acceso a tener coaches. Y el que tu hijo tenga un buen coach le va a llenar el camino en términos de técnica, de independizar la figura paternal del entrenador. Y sí, es alta, o sea, hoy lo recomiendo altamente. Hablabas de mentalidad, de independizarse. ¿Qué tan importante es el que un niño practique un deporte para su desarrollo y crecimiento? Híjole, yo creo que es indispensable, ¿no? Lo pondría en el top 3 de cosas que tienes que brindarle a un niño para toda esa parte, ¿no? El deporte que sea, desde luego. Creo también que la combinación temprana de un deporte individual como lo es el golf
con algún deporte en equipo se vuelve muy complementario, muy complementario, ¿no? Y yo creo que una cosa importante es que no solo jueguen golf, ¿sí? Que aprendan a jugar tenis, que aprendan a ser futbolistas, que tengan un equipo, que tengan toda esa labor, ¿no? Eh, Me parece que es indispensable. Si logramos que tengan pasión por algo, como puede ser el golf, pues su mente va a estar ocupada en sí, cómo tirar jugo, cómo tirar slice o cómo puede potear mejor, en vez de muchas otras distracciones que los niños, y sobre todo cuando se convierten en jóvenes, tienen, ¿no? Ese es inevitable, de verdad te lo digo. Y el castor dice que habiéndoles hecho el golf, les quitamos muchas cubas, ¿sí? Y no quiero decir que no se las van a tomar nunca, pero van a ser muy responsables en la forma como lo hagan. ¿Sí? Finalmente, ¿consideras que el deporte o alguna actividad extracurricular permitió que tu relación con tus hijos fuera más cercana, que fuera mejor? Mira, yo creo que hay una cercanía importante, ¿no? En ese sentido, cuando empiezas a compartir con tu hijo la pasión, porque al principio son chiquitos y los llevas, ¿no? Pero al rato te llevan ellos, ¿sí? Más tarde uno envejece y ellos se convierten en jóvenes y la invitación ya es a jugar, que te inviten a jugar, ¿no? A veces el problema es que ya no cabes en su forzo, ¿sí? Y eso es una virtud porque ya lograste que jueguen por sí solos, por el gusto de hacerlo y toda esa parte, ¿no? Eh, Te vuelves cercano porque compartes la conversación del golf y de la técnica y la estoy juqueando, ¿no? Cuando tu hijo te empieza a dar clases, algo bueno está pasando. ¿Me explicó? Y que te dice, papá, estás subiendo muy para adentro o estás moviendo las piernas, ¿sí? Y eso, y además, que tengas razón, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder jugar un nacional interclubes con Lucas y también fue mi pareja en un nacional de parejas y no sabes cómo lo disfrutamos, ¿no? Porque además dejas de ser papá, eres su compañero de juego y entonces es muy interesante el cambiar esa posición de compañeros, ¿no? Por la de la figura paterna y de hijo. Entonces, yo de verdad podría recomendarles muchísimo que sus hijos jueguen golf y que logren esa pasión. Se los van a regalar de por vida. ¿Cuál es la mayor satisfacción que te ha dado ser padre en este deporte? Híjole, muchísimas, ¿no? Me parece que el poder ver que tu hijo se levanta a las 6:15 de la mañana porque tiene que ir a tirar bolas, porque se está preparando para un torneo y que lo hace de manera absolutamente voluntaria, o ver que tu hijo se va a una fiesta porque no debería estar peleada una cosa con la otra, pero se regresa a las 11 de la noche cuando sus compañeros se quedaron hasta las 3 de la mañana porque mañana tiene un torneo temprano y quiere estar en buenas condiciones. Eso digamos, eso es una gran satisfacción el ver que estás forjando pues un joven responsable, comprometido y que actúa en consecuencia con lo que está haciendo y con sus objetivos, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de competición, pues claro que es muy bonito ver a tu hijo ganar, ¿sí? Muy bonito. Lucas en particular, por ejemplo, ¿no? Y si él llega a ver le va a dar risa, pero durante muchos años fue bastante malito. Y malito quiere decir que nunca ganó trofeos en las giras infantiles, ¿no? Llegó un momento que íbamos a los nacionales y nuestro primer objetivo era pasar cortes, ¿no? Entonces, claro que el primer día que hizo corte, pues hicimos fiesta, digamos, ¿no? Pasó de panzazo, sin duda, pero uno va viendo cómo van evolucionando y cómo van, que al rato el pasar cortes deja de ser un objetivo y el siguiente objetivo es ya, pues, empezar a quedar por lo menos en media tabla y a tirar buenos scores, ¿no? Y el día que gana es muy satisfactorio, de verdad te lo digo que muy satisfactorio porque has visto todo el esfuerzo que representa toda esa parte y la otra es que, pues sin duda él se prueba a sí mismo que tiene la capacidad de competir, ¿no? De competir y cuando un hijo tuyo ve a los grandes jugadores como muy arriba y llega un día en que los ve de tú a tú y les gana, es un cambio muy importante en su confianza y en su forma, en su desarrollo. eh, y una vez que se la cree, se queda, ¿no? Entonces, eso ha sido una historia muy bonita, digamos, en términos de satisfacción ahora que me preguntas, Marco. A los papás como yo, que apenas vamos a iniciar ese proceso de buscar algún deporte para nuestros hijos, ¿qué nos recomendarías?
A ver, sin duda el golf. O sea, yo reitero que el hecho de que jueguen algún otro deporte de equipo combinado con el golf, sobre todo en la etapa temprana, es muy padre. La otra es que también les das la oportunidad de elegir, ¿no? Habrá quien se decante por... Y déjame decir algo, el golf no está peleado con jugar otros deportes. Hemos podido ver que en los entrenamientos de la selección nacional de repente Manolo Lapuente iba a jugar golf, digamos. No está peleado, claro que no está peleado, porque el golf también es un entretenimiento, ¿no? Y eso hace que tú puedas estar 4 horas o 4 horas y media, digamos, muy relajado haciendo cosas. Es también un reto y es un reto diferente para todo el mundo. Eh, yo te recomendaría que tú que estás cerca del golf, que ya lo conoces, Marco, sin duda manténlo cerca, ¿no? La otra cosa que tenemos que reconocer es que en México no es tan fácil jugar golf, ¿sí? No es tan fácil jugar golf. eh, y yo espero que muchos de los esfuerzos que están haciendo hagan más accesible el golf. Pero quienes ya hemos tenido esa cercanía y todo, también debo decir que no es tan difícil jugar golf. ¿Sí me explicó? O sea, sí hay opciones donde es posible empezar de forma barata, ¿no? Sin tener que comprar una acción muy cuantiosa, ni mucho menos. Es posible, sin duda es posible buscándole y cada vez hay más opciones, pero yo sí creo que regalarles el golf es una maravilla. En este podcast tenemos una dinámica que se llama Quick Nine. Son 9 hoyos rápidos. A ver, 9 preguntas rápidas. caros. Ahora sí que los 9 caros, tú nos dices lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? A ver, ¿Estar en casa o en un campo de golf? depende. El mejor campo al que fuiste con tu hijo. Oakland Hills, El mejor torneo al que acompañaste a tu hijo. el US Junior Amateur, ¿Qué es lo primero que pides en el hoyo 19? un mezcal, Lo mejor del golf es la gente, otra pasión que no sea el golf. pintura, Como papá, ¿eres estricto o consentidor? soy ambos, Lo mejor de ser papá es, lo máximo. si tuvieras que elegir una palabra para describir tu vida, ¿cuál sería? Afortunado. Pues muchas gracias, José Manuel, gracias por habernos acompañado. La verdad es que, te digo, a los papás nuevos nos abres un poco la mente. Creo que este era un capítulo de los que desde el principio había dicho que iba a disfrutar más, sobre todo pues por esta etapa que estoy viviendo como un papá nuevo. Así que créeme que muchas cosas me las llevo para más adelante. Muchas gracias, Marco. Feliz de estar aquí y de compartir un poco mi experiencia como papá golfista, ¿no? Y que espero que pronto sea abuelo golfista, no sé cuánto falte, pero sin duda me encantará. Esto fue Historias detrás de un swing. No se olviden de seguirnos en redes sociales y de buscarnos en su plataforma de podcast favorita. Nos vemos en el próximo episodio.